Estimados colegas, de nuevo contacto con vosotros para informaros que durante esta semana y la siguiente vamos a desarrollar en formato videocharla un bloque temático sobre actualización de zoonosis y que he dividido en 2 capítulos. Deseo que sean de vuestro interés y que os sirvan para una formación continuada, uno de los objetivos fundamentales de nuestra Asociación Colegial Veterinaria. Comenzamos hoy con el capítulo 1, dedicado al concepto y tipos de zoonosis. En este primer capítulo creo que es fundamental recordar aspectos generales sobre la zoonosis, concepto actualizado, tipos de zoonosis, emergencia, etc. En primer lugar, y según datos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, debemos recordar que más del 60% de las enfermedades humanas infecciosas son de origen animal, es decir, zoonosis. Al menos un 75% de los patógenos emergentes del ser humano, por ejemplo, ébola, VIH, influenza, son de origen animal. Y otro dato, el 80% de los patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonósicos. En este sentido, ya conocíamos este potencial en algunas bacterias ancestrales, asociado a determinados factores de virulencia. Me refiero, por ejemplo, a los esporos de Bacillus anthracis, agente responsable del carbunco bacteridiano. Actualmente, otros patógenos bacterianos se han incorporado a este listado de agentes con potenciales fines de bioterrorismo. Es el caso de Francisella tularensis, que produce la tularemia en lagomorfos, roedores y humanos, ganaderos, cazadores, veterinarios, matarife o deportistas y excursionistas son personas de riesgo. Las posibilidades de transmisión al ser humano son múltiples. Contacto estrecho con animales infectados, inhalación, picadura de artrópodos vectores, carne mal cocinada y aguas o alimentos contaminados. Precisamente, esta versatilidad de transmisión es la que hace a este patógeno muy idóneo desde el punto de vista del bioterrorismo, y así está considerado. Centrándonos de lleno en la zoonosis y como dato histórico, las primeras descripciones de la zoonosis se realizaron en la cultura egipcia, pero ya en el libro del Deuteronomio se hablaba de la impureza del cerdo y de la prohibición de comer carne o tocar su cadáver. El término zoonosis fue propuesto en 1885 por el médico alemán Rudolf Virchow, quien descubrió el papel del cerdo en el ciclo epidemiológico de Trichinella spiralis, agente causal de la triquinelosis. Virchow llegó a proponer una sola medicina, defendiendo el trabajo conjunto de médicos y veterinarios. Por cierto, Trichinella spiralis, un patógeno de enorme actualidad y relevancia zoonósica. En la diapositiva os mostramos 2 casos recientes notificados en las provincias de Ciudad Real y Jaén. La OMS define la zoonosis como aquellas enfermedades que se transmiten naturalmente entre los animales vertebrados y el hombre, y viceversa. A la izquierda os muestro una imagen de un caso de dermatofitosis asociado al contacto estrecho con lagomorfos, por ejemplo. A la derecha, un ejemplo de antropozoonosis en el que Mycobacterium tuberculosis es transmitida desde el hombre al ganado bovino, una imagen cedida por mi colega el profesor Stephen Gordon, de la Facultad de Veterinaria de Dublín, a partir de trabajos científicos realizados en Etiopía. Según el último informe anual disponible de 2019 sobre tendencias y fuentes de zoonosis de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, ECDC, y que hace referencia a datos registrados en el año 2018, Campylobacter y Salmonella
son los dos agentes patógenos más importantes responsables de la mayoría de las zoonosis en Europa. Según este Eurobarómetro, se han registrado un total de 5.098 brotes de origen alimentario, que incluyen los brotes a partir del agua como vehículo de infección, y Salmonella fue la principal responsable de estos brotes, asociados en su mayoría al consumo de huevos y ovoproductos. Otro patógeno de interés en el ranking de la EFSA es el Listeria, que ocupa el quinto lugar de esta clasificación. Actualmente los principales orígenes alimentarios de Listeria son pescados curados y ahumados, carne de cerdo y quesos blandos de leche cruda. La EFSA resalta la importancia de las buenas prácticas de higiene y recomendaciones de refrigeración por debajo de los 5 grados. Además, y desde hace años, la Agencia Europea cuenta con un grupo de seguimiento específico frente a Listeria, que ha denunciado un incremento significativo de la incidencia en un periodo comprendido entre los años 2008-2019. El grupo de riesgo lo constituyen personas de más de 75 años, mujeres embarazadas y adultos de más de 45-50 años con una enfermedad de base o comorbilidad. En esta tabla se comprueba que aunque Listeria es el quinto patógeno con relación al número de casos humanos confirmados, es el primero en número de fallecimientos notificados, 229, y en tasa de letalidad, 15,6%. Por cierto, y para aclarar algunos conceptos que se están tergiversando hoy en día en los medios de comunicación en relación al SARS coronavirus 2, la tasa de letalidad hace referencia al número total de fallecidos con relación a los enfermos diagnosticados y confirmados de una enfermedad determinada. La clasificación más sencilla que podemos establecer con relación al tipo de zoonosis es según el criterio etiológico. Así, las zoonosis se dividen en víricas, bacterianas, fúngicas o micóticas y parasitarias. En la imagen podéis visualizar algunos ejemplos. A continuación os muestro un caso reciente de zoonosis bacteriana asociada a Mycobacterium bovis, que ha afectado a propietarios que administraban comida cruda a sus gatos, origen animal de este brote zoonósico. Parece ser que en algunos países nórdicos está creciendo enormemente la tendencia de dar comida cruda procedente de la fauna silvestre a las mascotas felinas, una manera de viajar en el tiempo a costumbres ya pasadas, ancestrales de nuestros gatos. Pero no todas las zoonosis, según el criterio etiológico, se presentan de forma individualizada y exclusiva. A continuación, os muestro un ejemplo de un típico caso de zoonosis múltiple. Podéis ir pensando en la etiología. En conclusión, no es infrecuente la coexistencia de varios patógenos zoonósicos de base o secundarios. En este caso, Sarcoptes cabiei, Leishmania o diferentes especies de Microsporum o Trichophyton. Según un criterio epidemiológico, las zoonosis se clasifican de la siguiente forma. Zoonosis directas u ortozoonosis. La transmisión tiene lugar a partir del animal infectado de forma directa, por contacto estrecho, vía erógena, o indirecta, a través de vectores mecánicos o de fómites inanimados. La mayor parte de las zoonosis víricas bacterianas, rabia, tuberculosis, brucelosis, pertenecen a este grupo. En las saprozoonosis, el mantenimiento del agente causal no depende exclusivamente del reservorio animal, sino que también cumple parte de su ciclo en un reservorio extraanimal, materia orgánica, suelo o plantas. Valgan como ejemplos el tétanos, el botulismo, las micosis o la listeriosis. La ciclozoonosis es una zoonosis en la que el agente causal necesita más de una especie animal, vertebrado, para completar su ciclo biológico, como ejemplo la toxoplasmosis y la equinococosis. Finalmente,
En el caso de las metazoonosis, el agente patógeno necesita, además de una especie de animal vertebrado, un vector invertebrado, normalmente específico, donde se multiplica y desarrolla. Ejemplos de metazoonosis son la borreliosis, enfermedad de Lyme, la ricketsiosis o la leishmaniosis. También incluimos en el grupo de las metazoonosis a las arbovirosis, es decir, virus transmitidos por artrópodos. La encefalitis del Nilo, West Nile, o la fiebre del Valle del Rift pueden ser dos buenos ejemplos. Algunas de estas metazoonosis, como la leishmaniosis, están incrementando su prevalencia debido al cambio climático. De hecho, algunas especies de flebotomos se están detectando en el norte de Europa, áreas geográficas antes libres de la presencia de estos vectores. Actualmente se están notificando casos de leishmaniosis en territorios como Reino Unido o Islandia, debido a la importación de perros procedentes de zonas de alta prevalencia como España. Y como curiosidad científica, y tal como indica la imagen en su margen inferior izquierdo, investigadores españoles han detectado distintas especies de mosquitos en la Antártida. Recientemente, la editorial Amazing Books ha publicado este libro sobre One Health, cambio climático, contaminación ambiental y el impacto sobre la salud humana y animal, y en el que podéis encontrar información actualizada sobre este tipo de zoonosis vectoriales y su relación con el cambio climático. Realmente, el concepto One Health o enfoque multisectorial Una Salud, actualmente avalado por todas las instituciones sanitarias mundiales, FAO, OMS y OIE, se está implantando de forma creciente en todo el mundo. Fijaros, en algunas universidades americanas, los primeros cursos del grado de medicina y veterinaria se estudian conjuntamente y la estrategia One Health es un área temática compartida. Por otra parte, la Asociación Mundial de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, WASABA, ha creado un título veterinario One Health enfocado exclusivamente a las mascotas. Dos ejemplos que nos hablan de la trascendental importancia de este concepto One Health a la hora de abordar determinadas enfermedades globales, como por ejemplo las zoonosis. Bien, y desde el punto de vista epidemiológico, no podíamos olvidar a las antropozoonosis, zoonosis transmitidas desde las personas a los animales. Ya hemos comentado algunos ejemplos como la infección por Mycobacterium tuberculosis. A este ejemplo quiero añadir otros. Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, cepas MRSA, cepas de Escherichia coli extraintestinales uropatogénicas, diferentes especies de Enterococcus, micosis y un largo etcétera. Una tercera posibilidad de clasificación de la zoonosis es la que atiende a su origen animal. En este caso, la procedencia determina el tipo de zoonosis. Animales domésticos, mascotas, exóticos, fauna silvestre y animales de experimentación conforman este tercer grupo. Finalmente, y como concepto novedoso, existen determinadas zoonosis que se denominan emergentes. Aclaramos que el término emergente hace referencia a una infección o enfermedad nueva con alta capacidad de difusión y gravedad. También puede ser emergente una infección o enfermedad conocida que haya desarrollado una evolución, un cambio, una modificación en su agente patógeno, hospedadores o vectores, o bien que haya desarrollado resistencias antimicrobianas. Pues bien, dicho esto, en este grupo de zoonosis emergentes, a lo largo de los años se han ido incorporando muchas enfermedades. La enfermedad de Lyme, las salmonelosis causadas por el serotipo Tifimurium fagotipo 104, los virus Endra y Nipah transmitidos a través de caballos y cerdos respectivamente, y cuyo reservorio primario lo constituyen los murciélagos, los nuevos subtipos emergentes de virus influenza transmitidos, como bien sabéis, por aves acuáticas y silvestres, y finalmente el gran grupo de los coronavirus, representado inicialmente por el SARS coronavirus 1, con reservorio primario en murciélagos y secundario o accidental en civetas. Este betacoronavirus es el responsable
del síndrome respiratorio agudo severo, que afectó a los países del sudeste asiático durante el bienio 2002-2003 y que produjo casos importados en Norteamérica, Latinoamérica y Europa. El virus emergió en 2002 en la provincia china de Cantón y desde ese momento hasta julio de 2003 fue responsable de casi 9.000 casos y casi 800 fallecimientos en todo el mundo. Otro betacoronavirus de importancia zoonósica ha sido el MERS coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome, descrito por vez primera en Arabia Saudí en 2012 y que dio lugar a múltiples casos importados en la República de Corea, Túnez, Italia, Francia, Alemania o Reino Unido. Un coronavirus respiratorio transmitido por camélidos y cuyo reservorio ancestral se encuentra de nuevo en los murciélagos. Un total de 206 casos y 86 fallecimientos han sido registrados en todo el mundo. Hay un tema del que se ha venido hablando estos días y que me interesa aclarar. Me refiero a la posible estacionalidad relacionada con el COVID-19. Fijaros, en las dos pandemias anteriores ocasionadas por coronavirus, el SARS-1 y el MERS, no se observó estacionalidad. En el caso del SARS coronavirus 1, que se declaró en noviembre de 2002 y finalizó en julio de 2003, salvando un pequeño rebrote posterior, no hubo estacionalidad. En comparación con el COVID-19, ocasionó un menor número de casos y su transmisibilidad entre humanos fue aparentemente menor. No llegó al siguiente invierno. En el caso del MERS, cuyos primeros casos se detectaron en abril de 2012, tras un periodo de declaración elevada de casos en 2013-2014, la enfermedad no desapareció, se quedó en la zona, pero reportando solo unos pocos casos semanales de forma continua. En estudios posteriores sí se observó cierta estacionalidad en algunas zonas del país, pero aparentemente asociada a actividades con los dromedarios, es decir, en las zonas del país como la capital, Riyadh, y asociado a periodos del año donde hay más actividad con estos animales, épocas de cría o las famosas carreras, el número de casos de MERS fue mayor. Ya en 2015, los investigadores habían determinado que la estacionalidad que se observaba no seguía los patrones clásicos de la gripe, se debía a otra cuestión. Y estudios posteriores, como el publicado en la revista Epidemiology and Infection, parecen confirmarlo. Pero realmente, si existe un betacoronavirus con altísimo poder de transmisibilidad entre humanos, ese es el SARS coronavirus 2, que emergió en Wuhan, provincia de Hubei, China, en diciembre de 2019, como casos de neumonía de etiología desconocida. En la imagen de la izquierda podéis constatar el informe de alerta de este nuevo virus por parte de las autoridades sanitarias chinas e incorporado al Ministerio de Sanidad de España como notificación oficial. Por otra parte, entre todas las publicaciones que hasta el momento se han editado, os voy a recomendar esta que recoge en formato ebook una amplísima información de expertos sobre el tema en cuestión, muy didáctica para todo el profesional sanitario. Además, os quiero recomendar sendas charlas sobre el tema, que a mi juicio han sido de lo mejor que he visto durante este periodo de confinamiento. La primera de ellas es COVID-19, situación actual y abordaje, del médico internista José Barberán. Os dejo el enlace en el margen inferior de la diapositiva. O este otro web seminar impartido recientemente por nuestro querido compañero Fernando Fariña, en la que se aborda la enfermedad desde un punto de vista global o One Health. En cualquier caso, y a la hora de obtener información sobre este tema, tan trascendental y por otra parte tan mediático, mi sugerencia es que utilicéis las fuentes oficiales que a diario nos proporciona el Instituto de Salud Carlos III a través del Ministerio de Sanidad. Tablas de casos actualizados por comunidades autónomas, mapas dinámicos, etc. En nuestra provincia, 4 comarcas presentan los peores registros de Andalucía. Sin embargo, las tasas en la Axarquía y la Costa del Sol Occidental
son similares a las registradas en países como Austria, ejemplo de contención del virus según las autoridades europeas. Finalmente, y con relación al tema de la vacunación, quiero comentaros que hoy existen ya un total de 115 candidatos vacunales, con los que se está trabajando en todo el mundo, entre los que 5 ya están en fase 1 de ensayo clínico. En estas circunstancias, los ensayos se están acelerando todo lo posible, lo cual tampoco asegura la obtención de un candidato viable antes de finalizar 2020. Ojalá no sea así. Os dejo este texto del ilustre Gregorio Marañón, médico endocrinólogo, científico, historiador, escritor y pensador español, y cuyo nombre representa un magnífico hospital que tantas vidas ha salvado en estos días. Otro concepto importante que no podíamos olvidar es el de zoonosis reemergente, es decir, aquel proceso infectocontagioso que ya conocíamos, pero que vuelve a aparecer por diferentes circunstancias epidemiológicas. Es el caso de la tuberculosis reemergente causada por cepas de Mycobacterium multiresistentes a antimicrobianos convencionales, o el de la peste, infección producida por Yersinia pestis, transmitida por pulgas e implementada en las epidemias por vía aerógena. En este sentido, recientemente se ha intervenido un avión en Siberia procedente de Mongolia, país que había notificado varios casos humanos tras el consumo de carne de marmota, es decir, transmisión vía digestiva. Otro ejemplo de zoonosis reemergente lo constituye la rabia. En el caso de la rabia, hablaríamos de una zoonosis reemergente en el que el lisavirus, concretamente 7 genotipos de lisavirus, se han adaptado plenamente a un nuevo reservorio, los murciélagos, ya sea insectívoros, frugívoros y hematófagos. Pero de este tema hablaremos en su momento mucho más profundamente. Finalizando ya esta charla, tenemos que hacer mención muy brevemente al término zoonosis profesional. La OMS define los colectivos de trabajadores especialmente expuestos a agentes biológicos, y entre los que lógicamente incluye ganaderos, veterinarios, etc. Recientemente, esta Organización Mundial de la Salud Humana ha incluido un nuevo grupo, personas en situaciones de catástrofes y refugiados que viven en condiciones de hacinamiento. Bien, como corolario, la siguiente tabla os muestra las diferentes zoonosis profesionales según el origen animal y el tipo de contagio. Bien, pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, espero que la temática de hoy haya sido de vuestro interés. Ya sabéis que podéis seguirnos a través del enlace Canal BED de la web del Colegio de Málaga. Os emplazo en breve para la siguiente de nuestras videocharlas, que tratará sobre el trascendental binomio animal de compañía y salud pública, y en la que dedicaremos una especial atención a las zoonosis más importantes, más prevalentes, transmitidas por perros, gatos y animales exóticos. Hasta pronto, amigos.